Buenas tardes. Este es su programa de radio La Misión Continúa, transmitido por Radio Chortí desde Jocotán y retransmitido por Radio Pax, Radio Diocesana. Estamos en la parte 3 del documento de síntesis del Sínodo sobre la sinodalidad. Parte 3 que se titula Tejer lazos y construir comunidad. Ahora veremos y reflexionaremos sobre por una iglesia que escucha y acompaña. Escuchar es el término que mejor expresa la experiencia más intensa que ha caracterizado los 2 primeros años del camino sinodal y también los trabajos de la asamblea. Lo hace en el doble sentido de escucha dada y recibida, de escuchar y ser escuchado. La escucha es un valor profundamente humano, un dinamismo de reciprocidad en el que se ofrece una contribución al camino del otro y se recibe una para el propio. Ser invitado a hablar y a ser escuchado en la iglesia y por la iglesia fue una experiencia intensa e inesperada para muchos de los que participaron en el proceso sinodal a nivel local, especialmente entre los que sufren formas de marginación en la sociedad y también en la comunidad cristiana. Ser escuchado es una experiencia de afirmación y reconocimiento de la propia dignidad. Se trata de una poderosa herramienta para activar los recursos de las personas y de las comunidades. Poner a Jesucristo en el centro de nuestras vidas exige una cierta abnegación. En esta perspectiva, dar oídos requiere la voluntad de descentrarse para dejar espacio al otro. Lo hemos experimentado en la dinámica de la conversación en el espíritu. Es un ejercicio ascético exigente que obliga a cada uno a reconocer sus propios límites y la parcialidad de su punto de vista. No tenemos la totalidad en nuestro punto de vista, es siempre algo parcial. Vamos complementando en la medida en que escuchamos a los demás. Abre la posibilidad de escuchar la voz del Espíritu, que habla también más allá de las fronteras de la pertenencia eclesial y puede poner en marcha un camino de cambio y de conversión. La escucha tiene un valor cristológico. Significa asumir la actitud de Jesús hacia las personas con las que se encontraba. Filipenses 2, 6 al 11. Tiene también un valor eclesial, ya que es la iglesia la que escucha a través de la acción de algunos bautizados que no actúan en nombre propio, sino en nombre de la comunidad. A lo largo del proceso sinodal, la iglesia se ha encontrado con muchas personas y grupos que pedían ser escuchados y acompañados. En primer lugar, mencionamos a los jóvenes, cuya demanda de escucha y acompañamiento resonó con fuerza en el sínodo dedicado a ellos en el 2018 y en esta asamblea que confirma la necesidad de una opción preferencial por los jóvenes.
La iglesia debe escuchar con especial cuidado y sensibilidad las voces de las víctimas y supervivientes de abusos sexuales, espirituales, económicos, institucionales, de poder y de conciencia por parte del miembro del clero o de personas con nombramientos eclesiales. La escucha auténtica es un elemento fundamental del camino hacia la sanación, el arrepentimiento, la justicia y la reconciliación. La asamblea expresa su cercanía y apoyo a todos aquellos que viven una condición de soledad como opción de fidelidad a la tradición y al magisterio de la Iglesia sobre el matrimonio y la ética sexual, en los que reconocen una fuente de vida. Se invita a las comunidades cristianas a estar particularmente cerca de ellos, escuchándoles y acompañándoles en su compromiso. De distintas personas o de distintas maneras, las personas que se sienten marginadas o excluidas de la iglesia por su situación matrimonial, su identidad y su sexualidad, también piden ser escuchadas y acompañadas y que se defienda su dignidad. En la asamblea se percibió un profundo sentimiento de amor, misericordia y compasión hacia las personas que son o se sienten heridas o desatendidas por la iglesia, que desean un lugar al que volver a casa y donde sentirse seguras, escuchadas y respetadas, sin miedo a sentirse juzgadas. Escuchar es un requisito previo para caminar en busca de la voluntad de Dios. La asamblea reafirma que los cristianos no pueden faltar al respeto a la dignidad de ninguna persona. Las personas que sufren diversas formas de pobreza, exclusión y marginación en sociedades donde la desigualdad crece inexorablemente, también se dirigen a la iglesia en busca de escucha y acompañamiento. Escuchar les permite a la iglesia darse cuenta de su punto de vista y ponerse concretamente a su lado, pero sobre todo a dejarse evangelizar por ellos. Damos las gracias y animamos a quienes se comprometen en el servicio de escuchar y acompañar a los que están en la cárcel y necesitan particularmente experimentar el amor misericordioso del Señor y no sentirse aislados de la comunidad. En nombre de la iglesia hacen realidad las palabras del Señor. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Mateo 25:36. Muchas personas experimentan un estado de soledad, a menudo cercano al abandono. Las personas mayores y enfermas son a menudo invisibles en la sociedad, como que si no existieran. Animamos a las parroquias y comunidades cristianas a estar cerca de ellos y a escucharles. Las obras de misericordia inspiradas en las palabras evangélicas "estuve enfermo y me visitaron", Mateo 25:39, tienen un profundo significado para las personas implicadas y también para fomentar los lazos comunitarios. La iglesia quiere escuchar a todos, no solo a los que pueden hacer oír su voz con más facilidad. En algunas regiones, por razones culturales y sociales, los miembros de ciertos grupos como los jóvenes, las mujeres y las minorías pueden tener más dificultad para expresarse libremente. La experiencia de vivir en regímenes opresivos
y dictatoriales. También erosiona y daña la confianza necesaria para hablar libremente. Lo mismo puede ocurrir cuando el ejercicio de la autoridad dentro de la comunidad cristiana se vuelve opresivo en lugar de liberador. ¿Cuáles son las cuestiones que deben abordarse en este sentido? Escuchar exige una aceptación incondicional. Esto no significa abdicar de la claridad a la hora de presentar el mensaje de salvación del Evangelio, ni respaldar ninguna opinión o postura o estar de acuerdo. El Señor Jesús abrió nuevos horizontes a quienes escuchaban incondicionalmente. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo para compartir la buena nueva con quienes encontramos. Muy extendidas en muchas partes del mundo, las comunidades de base o pequeñas comunidades cristianas fomentan prácticas de escucha por y entre los bautizados. Estamos llamados a realzar su potencial, explorando también cómo pueden adaptarse a los contextos urbanos. ¿Qué propuestas se hacen? ¿Qué debemos cambiar para que los que se sienten excluidos puedan experimentar una iglesia más acogedora? La escucha y el acompañamiento no son solo iniciativas individuales, sino una forma de acción eclesial. Por eso deben encontrar un lugar en la programación pastoral ordinaria y en la estructuración operativa de las comunidades cristianas a distintos niveles, potenciando también el acompañamiento espiritual. Una iglesia sinodal no puede renunciar a ser una iglesia que escucha, y este compromiso debe traducirse en acciones concretas. La iglesia no parte de cero, sino que cuenta ya con numerosas instituciones y estructuras que realizan esta valiosa tarea. Pensemos, por ejemplo, en la labor capilar de escucha y acompañamiento a los pobres, marginados, migrantes y refugiados que realizan las Cáritas, y otras muchas realidades vinculadas a la vida consagrada o a las asociaciones laicales. Debemos trabajar para fortalecer su vinculación con la vida comunitaria, evitando que sean percibidas como actividades delegadas a unos pocos. Las personas que realizan el servicio de escucha y acompañamiento en sus diversas formas necesitan una formación adecuada, también en función del tipo de personas con las que entran en contacto, y sentirse respaldadas por la comunidad. Por su parte, las comunidades necesitan tomar plena conciencia del valor de un servicio ejercido en su favor y poder recibir el fruto de esta escucha. Para dar mayor relieve a este servicio se propone establecer un ministerio de escucha y acompañamiento basado en el bautismo, adaptado a los diferentes contextos. El modo de conferirlo favorecerá una mayor implicación de la comunidad. Se anima al SECAM, Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar, a promover un discernimiento teológico y pastoral sobre el tema de la poligamia y el acompañamiento de las personas en uniones polígamas que se acercan a la fe. Veamos ahora
a los misioneros en el entorno digital a través de las distintas plataformas. ¿Cuáles son las convergencias? La ruta o la cultura digital representa un cambio fundamental en la forma en que concebimos la realidad y nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás, con nuestro entorno e incluso con Dios. El entorno digital cambia nuestros procesos de aprendizaje, nuestra percepción del tiempo y el espacio, el cuerpo, las relaciones interpersonales y toda nuestra forma de pensar. El dualismo entre lo real y lo virtual no describe adecuadamente la realidad y la experiencia de todos nosotros, especialmente de los más jóvenes, los llamados nativos digitales, nacieron en este ambiente. La cultura digital, por tanto, no es tanto un ámbito distinto de misión como una dimensión crucial del testimonio de la Iglesia en la cultura contemporánea. De ahí su especial importancia en una iglesia sinodal. Los misioneros siempre han partido con Cristo hacia nuevas fronteras, vayan por todo el mundo, precedidos e impulsados por la acción del Espíritu. Hoy nos toca a nosotros llegar a la cultura actual en todos los espacios donde la gente busca sentido y amor, incluidos sus teléfonos móviles, sus computadoras, sus tabletas, y a través de ellos podemos llegar a tantísimas personas. No podemos evangelizar la cultura digital sin antes comprenderla. Los jóvenes, y entre ellos los seminaristas, los jóvenes sacerdotes y los jóvenes consagrados, que a menudo tienen una profunda experiencia directa de ellas, son los más indicados para llevar a cabo la misión de la Iglesia en el entorno digital, así como para acompañar al resto de la comunidad, incluidos los pastores, a familiarizarse con su dinámica. Dentro del proceso sinodal, las iniciativas del Sínodo Digital Proyecto La Iglesia Te Escucha muestran el potencial del entorno digital en clave misionera, la creatividad y generosidad de quienes se involucran en él y la importancia de ofrecerles formación, acompañamiento, oportunidades entre pares y colaboración. ¿Cuáles son las cuestiones que deben abordarse? Internet está cada vez más presente en la vida de los niños y las familias. Aunque tiene un gran potencial para mejorar nuestras vidas, también puede causar daños y perjuicios. Por ejemplo, a través del acoso, la desinformación, la propagación de noticias falsas o opiniones falsas sobre personas que no corresponden a la realidad, la explotación sexual y la adicción. Hay quienes se esclavizan de estos medios. Urge reflexionar sobre el modo en que la comunidad cristiana puede apoyar a las familias para garantizar que el espacio en línea no sea solo seguro, sino también espiritualmente vivificante. Hay muchas iniciativas en línea relacionadas con la Iglesia, valiosas y útiles, que proporcionan una excelente catequesis y formación en la fe. Por desgracia, también hay sitios en los que las cuestiones relacionadas con la fe se abordan de manera superficial, polarizada e incluso llena de odio contra la Iglesia. Como Iglesia y como misioneros digitales individuales, tenemos el deber de preguntarnos cómo garantizar que nuestra presencia en línea sea una experiencia de crecimiento para aquellos
con los que nos comunicamos. Las iniciativas apostólicas en línea tienen un alcance y un ámbito que se extiende más allá de los límites territoriales tradicionalmente entendidos. Esto plantea importantes cuestiones sobre cómo pueden regularse y qué autoridad eclesiástica es responsable de su supervisión. También debemos considerar las implicaciones de la nueva frontera misionera digital para la renovación de las estructuras parroquiales y diocesanas existentes. En un mundo cada vez más digital, ¿cómo podemos evitar convertirnos en prisioneros de la lógica de la conservación y liberar en cambio energías para nuevas formas de ejercicio de la misión? No se trata de hacerlo de siempre. Hacemos lo de siempre, pero nos abrimos también con espíritu de creatividad en el ejercicio de la misión. La pandemia del COVID-19 estimuló la creatividad pastoral en línea, ayudando a reducir los efectos de la experiencia de aislamiento y soledad experimentada particularmente por los ancianos y los miembros vulnerables de la comunidad. Las instituciones educativas católicas también han utilizado eficazmente las plataformas en línea para seguir ofreciendo formación y catequesis durante los cierres. Pero no nos quedamos solamente en el tiempo de la pandemia. Seguimos adelante porque vemos la importancia de transmitir el mensaje del Evangelio a través de las plataformas digitales. Es bueno que consideremos lo que esta experiencia nos ha enseñado y cuáles pueden ser los beneficios duraderos para la misión de la Iglesia en el entorno digital. Muchos jóvenes que también buscan la belleza han abandonado los espacios físicos de la Iglesia, a los que intentamos invitarle en favor de los espacios en línea. Esto implica encontrar nuevas formas de captarlos y ofrecerles formación y catequesis. Se trata de una cuestión sobre la que hay que reflexionar pastoralmente. ¿Cuáles son las propuestas? Proponemos que la Iglesia o las iglesias ofrezcan reconocimiento, formación y acompañamiento a los misioneros digitales que ya están trabajando, facilitando también el encuentro entre ellos. Es importante crear redes de colaboración de personas influyentes que incluyan a personas de otras religiones o que no profesan ninguna fe, pero que colaboren en causas comunes para la promoción de la dignidad humana, la justicia y el cuidado de la casa común. Veamos por último en su programa los órganos de participación. ¿Cuáles son las convergencias? Como miembros del pueblo fiel de Dios, todos los bautizados son corresponsables de la misión, cada uno según su vocación, experiencia y competencia. Por tanto, todos contribuyen a imaginar y decidir los pasos para reformar las comunidades cristianas y la Iglesia en su conjunto, a fin de que viva la dulce y consoladora alegría de evangelizar. La sinodalidad en la composición y funcionamiento de los órganos en los que se concreta tiene como finalidad la misión. La corresponsabilidad es para la misión. Esto atestigua que está verdaderamente reunido en nombre de Jesús. Y esto libera a los organismos de participación de las involuciones burocráticas
y de las lógicas mundanas del poder, y esto hace fecunda la reunión. A la luz del magisterio reciente, sobre todo la luz de las gentes y el gozo del Evangelio, esta corresponsabilidad de todos en la misión debe ser el criterio que fundamente la estructuración de las comunidades cristianas y de toda la iglesia local, con todos sus servicios, en todas sus instituciones, en todos sus organismos de comunión. El justo reconocimiento de la responsabilidad de los laicos en la misión en el mundo no puede convertirse en un pretexto para atribuir el cuidado de la comunidad cristiana solo a los obispos y a los sacerdotes. La autoridad por excelencia es la palabra de Dios, que debe inspirar cada reunión de los órganos de participación, cada consulta y cada proceso de toma de decisiones. Para ello es necesario que a todos los niveles el encuentro tome sentido y fuerza de la Eucaristía y se desarrolle a la luz de la palabra escuchada y compartida en la oración. La composición de los diversos consejos para el discernimiento y la toma de decisiones de una comunidad misionera sinodal debe prever la presencia de hombres y mujeres que ostenten un perfil apostólico, que se distingan sobre todo no por una asidua frecuentación de los espacios eclesiales, sino por un genuino testimonio evangélico en las realidades más ordinarias de la vida. El pueblo de Dios es tanto más misionero cuanto más es capaz de hacer resonar en sí mismo, incluso en los organismos de participación, las voces de quienes ya viven la misión habitando el mundo y sus periferias. ¿Cuáles son las cuestiones que deben abordarse? A la luz de lo que hemos compartido, consideramos importante reflexionar sobre cómo promover la participación en los diversos consejos, especialmente cuando los practicantes sienten que no están a la altura de la tarea. La sinodalidad crece en la implicación de cada miembro en los procesos de discernimiento y de toma de decisiones para la misión de la Iglesia. En este sentido nos edifican y animan muchas pequeñas comunidades cristianas de las iglesias emergentes que viven cotidianamente un cuerpo a cuerpo fraterno en torno a la palabra y a la Eucaristía. En composición de los órganos de participación, no podemos dilatar más la tarea encomendada por el Papa Francisco en la alegría del amor. La participación de hombres y mujeres que viven complejas vicisitudes afectivas y conyugales puede expresarse en diferentes servicios eclesiales. Debemos pues discernir cuáles de las diversas formas de exclusión que se practican actualmente en los ámbitos litúrgico, pastoral, educativo e institucional pueden superarse. El discernimiento en cuestión se refiere también a la exclusión de los órganos de participación comunitaria, parroquiales y diocesanos, practicada en no pocas iglesias locales. Desde la perspectiva de la originalidad evangélica de la comunión eclesial, cómo entretejer los espacios consultivos y deliberativos de la sinodalidad, desde la configuración carismática y ministerial del pueblo de Dios, cómo integramos las tareas de asesorar, discernir, decidir en los distintos órganos de participación. Y terminando, hacemos unas propuestas. A partir de la comprensión del pueblo de Dios como sujeto activo de la misión evangelizadora, codificar la obligatoriedad de los consejos pastorales en las comunidades cristianas y en las iglesias locales. Conjuntamente se refuercen los órganos de participación con una adecuada presencia de laicos y laicas,
con la atribución de funciones de discernimiento con vista a decisiones verdaderamente apostólicas. Los órganos de participación son el primer ámbito en el que se experimenta la dinámica de rendición de cuentas y ejercen la responsabilidad. Al tiempo que les animamos en su compromiso, les invitamos a practicar la cultura de la rendición de cuentas ante la comunidad de la que son expresión. Pasen buena tarde, que Dios les bendiga.